deseo, pero déjame decir también que no hay lección que puede nada más enseñarnos eso, ¿no? Es su tiempo personal con Dios, es su caminar con Dios, es también los consejeros que Dios ha puesto en su vida. Es por muchas cosas, ¿no?, que Dios puede guiarnos, pero yo puedo darte unas enseñanzas que te pueden ayudar. Y eso es muy importante para nosotros. Y ten paciencia conmigo, ¿no? A veces mi manera de hablar es difícil de entender. Ahora por el don de lenguas, ¿no?, que es una broma, ¿no?, que puedes entenderme bien, sin problema. Como yo decía, español no es mi, como si se primer idioma, pero qué bendición que Dios me ha ayudado a estar aquí y enseñar la palabra de Dios. Y vamos a Romanos, vamos a leerlo juntos, todos conmigo. Y si no tiene Biblia, vamos a tener los versículos también aquí en la pantalla. Todos juntos vamos a leerlo, Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar. Señor, sea con nosotros y ayúdanos a siempre tener el consejo y también la enseñanza de cómo encontrar la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Y sea con nosotros y todo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando nosotros hablamos de cómo encontrar la voluntad de Dios, es algo que, como yo decía, no es algo sencillo que yo puedo decir, haga 1, 2, 3 y vas a encontrar la voluntad de Dios. Se requiere realmente un cambio en nuestras vidas, porque a veces nosotros no estamos listos para recibir la voluntad de Dios para nuestras vidas. En el sentido de decir que Dios va a darnos un como panorama, o como decirnos toda la voluntad de Dios para nuestras vidas en un instante, en un momento. Decir, ok, vas a casar con esa persona, vas a vivir en ese lugar, vas a ese lugar, el otro lugar, y va a darte como un manual o un libro que dice, esa es toda la voluntad de Dios para su vida. No, a veces Dios nos da su voluntad paso por paso. Y déjame decir algo muy importante. Dios quiere mostrarte su voluntad más que usted quiere encontrarlo. ¿Ok? Y no me importa eso, decir, no, pero pastor, yo tengo un deseo conocer la voluntad de Dios con todo mi corazón y todo. Es como, es todo que quiero. Ajá. Pero créame que Dios todavía quiere mostrarte más que usted, ¿no? Más que tu deseo de conocer la voluntad de Dios, Dios quiere mostrarte su voluntad. Entonces, Dios no va a esconder su voluntad de nosotros, pero tal vez no tenemos la madurez de ver todo que Dios tiene por adelante. ¿Y qué pasó si Dios quiere que usted sea un mártir? ¿No? ¿Y qué pasó si Dios va a decir, vas a ser un misionero? Tal vez en esa etapa de su vida no estás listo para recibir ese como muestra de la voluntad de Dios. Y eso es porque debemos estar contentos que Dios ha puesto delante de nosotros y no querer más. Y ser responsable en el lugar donde Dios nos ha dejado. Pero muchas veces por la necesidad o como el deseo de hacer algo para Dios, a veces no estamos en el lugar, no enfocamos en que Dios nos ha dado. Y eso es algo importante entender. Primeramente, hay que entender eso. Y como vamos a ver como unos aspectos, y yo creo que necesito ir rápido, porque ya nada más tengo 45 minutos. Pero primeramente, se requiere entrega total. Mira qué dice el versículo. Vamos a regresar a ese versículo, ¿no? Porque dice aquí, os que
Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Y qué es un sacrificio, hermanos? Un sacrificio significa que ese sacrificio es totalmente para la persona que va a recibirlo. Es totalmente para él. No hay, eso es para decir, ese sacrificio no es para nadie más. Es solamente en ese caso, en ese versículo está hablando de dar nuestras vidas como un sacrificio a Dios. Es totalmente para Dios, no es para nosotros. Y ese se requiere una entrega total. Pero déjame decir algo, ¿qué es mal de un sacrificio vivo? ¿Qué está mal de un sacrificio vivo? Si yo tengo un cordero, yo digo, ese cordero es para mi suegro, y voy a poner el cordero allá y dejarlo suelto, ¿qué va a hacer el cordero? Va a bajar, ¿no? Porque está vivo. Y el problema es, nosotros tenemos nuestra voluntad, nosotros tenemos nuestra manera de pensar, y que nosotros debemos entender es que cuando nosotros dejamos nuestras vidas delante de Dios, tenemos la tendencia de decir, no voy a entregarme tanto, ¿no? Como, toma nada más eso, Señor. Luego decimos, tal vez venimos a una conferencia aquí de varones y nos retan con la palabra de Dios y nosotros decimos, Señor, yo voy a hacer eso, voy a entregar mi vida a ti, Señor. Y luego llegando a casa decimos, mejor no, como nada más, tal vez voy más fiel, tal vez nada más voy domingo en la tarde, ¿no? A la iglesia. Esa es la entrega que voy a dar. El problema con un sacrificio vivo es que puede bajar del altar. Y nosotros también a veces bajamos nuestra voluntad del altar de Dios. No dejamos nuestra vida delante de Dios diciendo, Señor, toma mi vida y que tú vas a decidir con mi vida, yo lo hago. Y no vamos a cambiar. No debemos de cambiar. Y no juega con Dios. Usted va a hacer compromisos con Dios, cumple. No juega con Dios. Y eso es porque también en el otro lado de la moneda, como si no vas a hacer algo para Dios en serio, es para decir una entrega a Dios en serio, no juega con Dios. Hágalo con todo su corazón, o tal vez decir al Señor, Señor, dame tiempo para que yo pueda aprender y entregar mi vida, pero en el momento que yo voy a darlo en sinceridad de mi corazón, con todo mi corazón, y voy a dejar mi sacrificio en el altar y nunca voy a volver a sacarlo, porque mi vida es tuyo, Señor. Y esa es la manera. Si usted quiere realmente encontrar la voluntad de Dios, si usted dice, pastor, estoy orando, estoy buscando, quiero saber, que Dios me muestra qué es su voluntad para mí. Ok, entrega su vida a Dios, pero hazlo realmente con un entrego total. No solamente te doy esta patita, ¿no? Tal vez mi mano, o tal vez los miércoles y tal vez los domingos en la tarde. No, todo entrega. Entonces, si quiere encontrar la voluntad de Dios, hay que entregar su vida a Dios. Y si alguien puede leer los versículos, buscar Mateo 16:25. Si alguien más quiere buscar Romanos 6:6. Y si alguien más quiere buscar Gálatas 2:20. Se requiere entrega total. Y vamos a ver eso en Mateo 16:25. ¿Alguien quiere leerlo? ¿O va a estar aquí enfrente también? Cuando se encuentra, puede leerlo. Adelante. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Amén. En Romanos 6:6, ¿alguien quiere leerlo? Adelante. Romanos 6, los cruces. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin que nos sirvamos más al pecado. Ven. Y Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Adelante. Fuerte, por favor. Con
estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, con amor y sentido a sí mismo por mí. Amén. Entonces, y yo puedo como mostrar muchos versículos que hablan de eso, que se requiere una entrega total, y no nada más eso, pero nuestras vidas no pertenecen a nosotros mismos. Fuimos comprados por un precio, la sangre de Jesucristo. Y ahora nuestras vidas la pregunta para nuestras vidas es, ¿qué hago con mi vida? Mejor pregunta hacer es, Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida? A veces decimos los jóvenes, ¿qué quieres hacer con su vida, no? ¿Qué quieres hacer cuando estás grande, no? Y a veces decimos eso, pero mejor decir, ¿qué quiere Dios hacer con su vida? ¿Qué quiere Él hacer con su vida? Y si primeramente hay que dar su vida a Dios, decir, Señor, toma mi vida y que tú quieres hacer con mi vida, yo voy a hacer. Y eso es algo muy importante si primeramente queremos encontrar la voluntad de Dios. Entonces, número dos, aquí en versículo 2 vemos, no os conforméis a ese siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y eso es algo muy importante, hermanos. Primeramente, tal vez alguien viene a esa clase y tal vez tiene unas semanas de ser salvos, ¿no? Y tal vez va a decir que, pastor, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Qué bueno, qué bendición. ¿Qué voy a decir? Primeramente hay que entregar su vida a Dios, ¿ok? Pero en segundo lugar, hay que renovar su mente, su manera de pensar. Porque tal vez usted viene del mundo, tal vez usted viene de ideas que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Y tal vez con esa mentalidad no puede discernir la voluntad de Dios porque tú estás pensando como el mundo piensa. Tal vez está diciendo como, necesito enfocar en dinero para ayudar a la iglesia. O tal vez necesita eso para ayudar en ese aspecto, en esa cosa. Y hay que tener cuidado de dejar la palabra de Dios hacer esta renovación de nuestra mente, nuestros deseos, manera de pensar. Si permitimos que la palabra de Dios transforme nuestra perspectiva, si no permitimos que la palabra de Dios transforme nuestra perspectiva, nunca reconoceremos plenamente la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y eso es muy claro. Si no pensamos como bíblicamente, si no pensamos con los lentes de la palabra de Dios, no vamos a ver claramente qué es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hay que primeramente poner la palabra de Dios en práctica en nuestras vidas para poder también ver la voluntad de Dios para nuestras vidas. Se requiere esa renovación y tal vez la pregunta es, ¿cómo hago eso, pastor? ¿Cómo puedo hacer eso? Sí, es cierto que tal vez yo no sé cómo renovar mi mente, cómo buscar la voluntad de Dios, pero podemos ver eso en la palabra de Dios, en Efesios 4, 22 a 24, si alguien quiere buscar ese versículo. Y si alguien más quiere buscar Colosenses 3, 9 a 11, vamos a leerlos. Efesios 4, 22 a 24. ¿Alguien quiere leerlo? Adelante. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está vaciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Y miren hermanos, no es fácil, porque en su mente tiene todas las voces, tiene el mundo, está clamando, tiene su carne que está hablando, ¿no? Tiene el nuevo persona, vamos a decir, el nacimiento nuevo que está en ti, el deseo de hacer el bien, el deseo de servir a Dios, pero luego tiene conflicto con su carne y tiene esa batalla, y luego tiene el Espíritu Santo que mora en nosotros y Él está diciendo no hagas eso y que mira, cuidado con eso, y tenemos todas esas voces alrededor de nosotros que están clamando, que están diciendo, y nosotros necesitamos discernir cuál es la voz de Dios, cuál es
Y también hay otras personas a veces, no con mala intención, ¿no? A veces vamos con el pastor y decimos, pastor, ¿qué es la voluntad de Dios para mi vida? El pastor no va a saber, ¿no? Él nada más puede guiarte en unos principios bíblicos que puede ayudar, pero en el fin no es Él que va a llamarte, no es Él que va a decirte que es la voluntad de Dios, es entre usted y Dios. Y ahora el discernimiento viene por dejar el viejo hombre, dejar la vieja manera de pensar, dejar no escuchar tal vez las voces que no tienen consejo de la palabra de Dios y entender, esta es la voz de Dios, yo sé que este viene de Dios, ahora yo puedo seguir esta voz. Y dice que, ¿cómo hacemos eso? Deja ese viejo hombre. Ese viejo hombre, déjalo en casa, déjalo morir, ¿ok? Que sea crucificado, que deja a esa persona morir, porque no debe de tener influencia en nuestras vidas. Y hay que tener cuidado. ¿Y cómo vamos a discernir cuando es la carne? Por la palabra de Dios. Estudiando la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios, yo puedo decir, Señor, como con bases bíblicas, yo puedo decir, ese no somos, ese no viene de ti. Cuando te dice de las noticias que la homosexualidad está bien, ¿no? Y no hay problema si alguien quiere ser de otro género, o que alguien quiere ser un gato, un perrito, y que no saben qué están haciendo, tú puedes decir que eso está mal. ¿Por qué? Porque es nada más un pensamiento que yo tengo. No, viene de la palabra de Dios. Dios dice que está mal. No importa que yo pienso, no importa que es mi sentir o que yo siento que está mal. Si la Biblia dice que Dios creó hombre y mujer, yo voy a estar de acuerdo con Dios. Yo voy a decir, Dios dijo eso. Y no me importa que van a decir los científicos, ¿no? No me importa que va a decir los políticos. No me importa que va a decir el mundo, porque yo tengo el discernimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo? Leyendo la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios. Y ese no es para decir, vamos ¿cómo se dice? Decir algo mal que alguien que tal vez está luchando con su identidad. Ok, estás luchando. Pero no trata de decirme que la palabra de Dios no es verdad porque sus pensamientos están mal. Y voy a hablar más de eso después en la mañana, pero en mi clase. Pero que quiero decir es que nuestras mentes a veces llegamos a Jesucristo ya volteados, confundidos, con muchas ideas del mundo. Y que yo quiero decir es que si quiere encontrar la voluntad de Dios, lea la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios. No, usted necesita creer mi predicación. Va a decir, no toma mi palabra. Va a decir, no, el pastor Ryan me dijo, eso es porque voy a creer eso. No, mejor lea la palabra de Dios. Luego usted llega a sus propias creencias convencidos por la palabra de Dios. Ese es como debemos de llegar a la verdad. Ni por un pastor, ni por una iglesia, ni por los sentimientos que tenemos, no, por la palabra de Dios y que nos dice. Entonces, Colosenses 3, 9 a 11, ¿alguien quiere leerlo? Adelante, hermano. Colosenses 3, del 9 al 11. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre, con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Y usted cree eso, hermano? Amén. ¿Usted cree que realmente Dios tiene el mejor voluntad para ti? Sí, amén. Y que Dios realmente puede guiarte y que Él es real Amén. y que Él realmente habla con nosotros.
que no es una fantasía que nosotros tenemos. Cuando nosotros oramos, no estamos orando al techo. Tenemos un Dios vivo Amén. y un Dios que está con nosotros. Y ahora hay que vivir que realmente nuestras decisiones tienen valor con Dios. Amén. Tiene peso con Dios. Es para decir que Él está mirando nuestras decisiones. También cuando no tomamos decisiones, muchas veces. Cuando Dios nos guía a tomar una decisión, a veces decimos, Señor, es incómodo, no me gusta tomar esa decisión, no quiero cambiar mi vida. Y a veces no queremos tomar una decisión. ¿Sabes qué? Qué bendición que esa iglesia ha crecido tan rápido en 2 años y medio. Y qué bendición que ya esa iglesia estaba establecida. Pero para mí yo siento que es mi tiempo de ir y comenzar otra iglesia. Y que quiero decir es que yo necesito la voluntad de Dios. Voy a hacer un viaje de reconocimiento en noviembre para ver tal vez el nuevo lugar donde vamos a comenzar otra iglesia. Y en ese momento, mi vida personalmente, como estoy hablando personalmente, yo estoy diciendo, Señor, yo quiero saber su voluntad. Por favor, muéstrame, Señor. Y si hay algo en mi vida que puede estorbar ese como vista que quiere mostrarme, o ese como voluntad que quiere mostrarme, ayúdame a discernir su voluntad, Señor. Porque yo no quiero llevar a mi esposa y mi familia a un lugar donde usted no está, ¿no? Es un cambio grande. Si usted quiere, levanta todo lo que tienes y cambia un lugar para vivir en otro lugar, no, para comenzar una iglesia. Es un cambio grande, drástico, y tal vez usted está en esa etapa. Pero ahora que quiero decir es, Dios es real. Dios realmente, Él habla con nosotros. Él quiere mostrarnos. Y como yo decía, Él tiene más interés en mostrarnos su voluntad que usted tiene el deseo de conocer la voluntad de Dios. Y yo sé eso. Yo sé que Dios quiere mostrarme. Nada más que necesita tener la madurez, la claridad de mente en mi corazón para verlo. Decir, Señor, primeramente, que tú vas a decir, voy a hacer. Y también, si hay algo en mi mente que causa confusión, tal vez mi manera de pensar, voy a cambiarlo, renovarlo por la palabra de Dios, para que yo pueda ver claramente qué es su voluntad. Y eso es muy importante, hermanos, en ver la voluntad de Dios. Ya no necesitamos identificarnos únicamente como miembros de una familia, nación o cultura en particular, o como personas limitadas por ciertos pensamientos y sentimientos. En su lugar, nuestras vidas ahora están en Cristo. Jesús es el que debe tener la preeminencia en moldear nuestras formas de pensar. ¿Y qué quiero decir con eso, hermanos? Es que a veces limitamos a Dios porque nosotros decimos, Señor, yo no tengo la inteligencia para hacer eso. O yo no tengo la fuerza para hacer eso. Señor, yo no puedo. Y ponga su excusa, ¿no? Porque podemos decir, yo soy de California, Estados Unidos. Y somos, tenemos un mal carácter, ¿no? Y por eso yo no puedo hacer eso. No puedo perdonar a mi amigo. No puedo ser pastor porque tengo miedo de hacerlo. Y muchos tienen excusas porque no pueden hacer la voluntad de Dios. Y que quiero decir, no importa su cultura, no importa su pasado, no importa su familia, no importa nada de eso. Lo que importa es que usted puede ver que Dios quiere utilizarle, Dios quiere hacer algo con su vida y no hay límites cuando Dios quiere usarnos. Dios puede hacer todo y no debemos limitar a Dios diciendo que yo no puedo, Señor, porque mira, yo no puedo hablar. O yo no estudié para hacer eso, porque yo no soy capaz. Pero a veces es nuestras excusas para no obedecer cuando Dios nos llama.
ten cuidado de hacer excusas cuando Dios nos llama, que Dios está guiándonos a hacer algo para Él. Especialmente si está basada en la palabra de Dios, que Dios ha mostrado muchas veces que esta sea su voluntad. Entonces, finalmente, como prácticamente se requiere discernimiento, cuando buscamos escuchar la voz de Dios en nuestras vidas, debemos de reconocer que muchas otras voces compiten por nuestra atención. Es esencial disciplinar nuestras mentes para discernir y enfocarnos en la voz de Dios por encima de todas las demás. Hay que tener primeramente con la palabra de Dios entrega total, pero también hay unas cosas prácticas que nosotros podemos hacer para discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Primeramente, comenzar en las cosas que sabemos. ¿Ok? Muy sencillo. Pastor, y ha pasado eso, ¿no? Y muchas veces en ser pastor, ¿no? ¿Cómo puede discernir la voluntad de Dios para mi vida? Haga lo básico. ¿Qué significa eso? ¿Estás leyendo su Biblia? ¿Sí? ¿Estás orando? ¿Sí? ¿Estás bien en la iglesia? ¿Estás sirviendo en su iglesia? Y nada más las cosas en que plenamente dice la palabra de Dios que debemos de hacer. Que no hay cuestión, no hay dudas, pero si no estamos haciendo lo básico, no esperas que Dios va a mostrarte algo grande en el futuro. O que Dios va a decir, vas a ser misionero, o que vas a hacer otra cosa, no sé. No, comienza con lo básico, comienza en las cosas que sabemos que debemos de hacer. Amados, no creáis a todos los espíritus, sino probar los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 1 de Juan 4:5. Y hay que tener ese discernimiento, hay que decir que hay muchos espíritus, hay muchas voces, ¿no? Si queremos decir. Y ellos quieren tener influencia en nuestras vidas, pero cuando nosotros caminamos con Dios, haciendo obedientes a su voluntad, estamos en el lugar, el mejor lugar que podemos estar para recibir la voluntad para nuestras vidas. Pero pastor, es muy difícil para mí. Ok, como decía el pastor en la mañana, aguanta. Lucha, ¿no? Hay que aguantar, hay que luchar. No, pero no me gusta mi pastor. No, aguanta. No, pero no me gustan los miembros, los hermanos. Aguanta los hermanos. Pero no me gusta el eso, el otro. Y sí, yo sé que a veces se requiere aguantar, ser fiel en las cosas que ya sabemos que debemos de hacer. Pero comienza con eso, porque nunca Dios va a mostrarnos un plan en el futuro, mostrarnos su voluntad por el futuro, si no estamos haciendo lo básico. Entonces, si usted viene a mí, va a decir, pastor, ¿qué hago para conocer la voluntad de Dios? Voy a hacer esa pregunta. ¿Estás haciendo lo básico? Ok, si no puedes hacer lo básico, no espera que Dios va a mostrarte algo más. Y eso es algo muy importante para entender. Número 2, discernir por medio del estudio de la palabra de Dios. Ahora Dios va a mostrarte por su palabra, tener discernimiento, juzgar qué es bueno, qué es malo, tal vez tomar como decisiones, porque usted tiene un base en el conocimiento de la palabra de Dios, y ese va a ayudarte a discernir las decisiones que usted tiene por adelante. Entonces conoce la Biblia, toma tiempo en la palabra de Dios, en la palabra de Dios, y especialmente si vas a tomar una decisión muy grande que va a afectar sus hijos, va a afectar su familia, va a afectar todos. Entonces toma su tiempo de leer y tener tiempo con Dios, orar y decir, Señor, muéstrame. ¿Alguien puede buscar Salmos 119 y 105? Y si quieren leerlo, y Salmos 119, 130. Si quieren leer este versículo también. Perdón. Y está aquí. Si quieren leerlo.
Adelante, cuando se encuentra, por favor. Gracias. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Amén. Y no dice la palabra de Dios eso, hermanos, que la palabra de Dios tiene este poder de mostrarnos el camino, de mostrarnos la voluntad de Dios, tiene ese poder de guiarnos. Sí tiene ese poder, hay que tener confianza en la palabra de Dios. Salmo 119, 130, ¿alguien quiere leerlo? Adelante. ¿Usted lo tiene? Es 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Amén. Y a veces, como yo siento que yo soy un varón simple, es como me miro yo, ¿no? En mi propia mente. A veces yo no soy el mejor estudiante, yo no soy el más sabio, pero lo que puedo decir es eso, es que con Dios a veces es simple, creer Dios como niño, es la mejor manera para vivir, es el mejor estado para Dios. Decir, Señor, yo no sé todo el futuro, yo no sé tal vez toda la palabra de Dios, cómo discernir todo, cómo expresar todo, porque puedo decir, Señor, si vas a mostrarme algo, yo lo hago, yo voy a hacerlo. Si usted me muestra que necesita hacer eso, lo otro, yo voy, Señor, yo voy a hacerlo. Como un niño chiquito que su papá dice, brinca, mijo, voy a agarrarte, brinca, y él va a brincar, creyendo que su papá va a sostener. Y yo creo que nosotros necesitamos ese tipo de fe. De decir, Señor, si me brinco, vas a cacharme, vas a agarrarme. Y nosotros necesitamos tener la confianza que sí. Lo que yo puedo decir es que Dios es fiel. Dios me ha mostrado su fidelidad por muchos años. Y lo que puedo decir es que yo no sé cómo levantar una iglesia. Yo no sé cómo cambiar las vidas de alguien. Yo no sé cómo ganar una alma. Pero Dios ha hecho eso con mi vida. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo de Dios. Yo no puedo salvar a alguien, ¿no? Es Dios que va a crecer su iglesia, levantar su obra. Es Dios que va a hacer la obra de Dios. Nosotros no somos como siervos. Nosotros nada más somos martillos, ¿no? En las manos de Dios. Y cuando vemos una casa bien hecho, no decimos, muéstrame el martillo que construyó esa casa. No, nunca alguien va a decir, ¿quién era el ingeniero que construyó esa casa? ¿Quién era el ingeniero que hacía el diseño para construir esa casa? No vamos a ver las herramientas de decir, no, esa herramienta tan poderosa es. No, la herramienta no tiene la gloria, es Dios que tiene la gloria. Y si Dios nos usa, y eso es porque, hermanos, nunca debemos de dudar del poder de Dios para usarnos. Si Dios está llamándonos a hacer algo grande, algo imposible, hágalo. Está bien, porque no es tu obra, es la obra de Dios y Él va a hacerlo. Y hay que entender eso cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios y discernir por medio de oración y ayuno. A veces hay cosas, y si usted tiene años buscando la voluntad de Dios en su vida, buscando la voluntad de Dios en un asunto, tal vez también es tiempo de apartar tiempo nada más en oración y ayuno. Y que yo puedo decir personalmente, todas mis decisiones grandes, todos, cuando Dios me llamó a ser misionero, cuando Dios me llamó a también venir a la Ciudad de México, cuando Dios me llamó a casarme con mi esposa, también cuando Dios me guió a hacer muchas cosas, todo era bajo de oración y ayuno.
Y a veces con ayuno que yo decía, Señor, yo no voy a parar hasta que me muestre. Hasta que me enseñe, Señor, muéstrame. Yo estoy en serio, Señor. Y Él va a mostrarnos a través de oración y a veces ayuno. Entonces Mateo 7:7, si alguien quiere leerlo. Y también Santiago 1:5. Adelante. Adelante. Venid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Amén. Y cuando nosotros tenemos ese, ¿cómo se llama? Necesidad de Dios, necesidad de ver su voluntad, es el estado que Dios quiere vernos. Señor, yo tengo una necesidad de ver su voluntad. Y voy a dedicar tiempo en oración, voy a dedicar tiempo en obediencia, voy a dedicar tiempo en ayuno. Señor, todo que es necesario para saber y conocer su voluntad, yo lo hago. Y hay que tener ese tipo de corazón. Ahora es difícil y hay que hacerlo con, como se dice, con discernimiento, pero Dios quiere que nosotros buscamos con ese corazón. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dado. ¿Y es verdad que Dios no quiere esconder su voluntad de ti? Sí, no quiere. Si usted pide sabiduría, si usted dice, Señor, dame sabiduría, hay 3 respuestas. ¿Alguien puede decir las 3 respuestas de Dios? ¿Sí? Sí, no y espera. Ajá. Esas son las 3 respuestas. Sí, no y espérate. ¿No? Hay que esperar, hay que ser paciente. Y a veces esa es la manera que necesitamos ver o que necesitamos venir a los pies de Dios, ¿no? Y decir, Señor, la respuesta que usted me da, yo voy a recibirlo con humildad y también con gozo, aunque es no, aunque es espera, aunque es sí. Yo voy a confiar en ti. Y también discernir por medio de escuchar los sabios consejos. Proverbios 11:14 y Proverbios 15:22 y Proverbios 24:6. ¿Alguien quiere leer los versículos? Adelante. Proverbios 11:14. ¿Hermano? ¿Sí? Ajá. Proverbios 11:14, ¿dónde está aquí? Adelante. Dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Amén. Toma ese consejo, hermanos. También Proverbios 15:22. Sí, hermano. Dice la palabra de Dios: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Amén. Y Proverbios 24:6. Porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Y podemos ver también, si queremos saber la voluntad de Dios, yo creo que todos aquí tienen personas amistades, conocidos, tal vez pastores que pueden darte consejo. Yo creo. Si no tienes eso en su vida, hay que buscar amigos que son sabios. Y déjame decir algo, ¿ok? Y que voy a decir, y también no toma como mala interpretación. También hay personas que pueden darte consejo que no son cristianos. A veces si vas a comenzar un negocio y usted conoce un empresario que ha tenido éxito, ¿no? Y tal vez conoce tu pastor que tal vez no ha tenido éxito de sus negocios, no de la iglesia, pero digo, tal vez tiene otros negocios.
Puedes decir, tal vez voy a pedir consejo de esa persona y tal vez con mi pastor también, pero con un grano de sal es para decir, si él dice cosas que no son bíblicos, que no son de Dios, quita eso, ¿no? Deséchalo. Pero lo que es sabio, lo que es bueno, especialmente si usted está tal vez en un momento en su vida que usted va a decir, voy a comenzar una empresa, que voy a comenzar un negocio y necesito sabiduría, si es la voluntad de Dios. Eso no está mal, hermano. No todo, no estamos hablando de nada más discernir la voluntad de Dios en cuestiones espirituales. Estamos hablando de cuestiones seculares también. Tal vez saca buen consejo. Tal vez también ustedes tienen padres sabios que han tomado buenas decisiones, viven bien, y usted puede llamar a su mamá, a su papá, y decir, papá, dame un consejo. Y tal vez ni es salvo, ¿no? Ni conoce a Dios. Está bien, es su papá, llámale por consejo. Todo con los lentes de la Biblia. ¿Está conmigo? Porque yo puedo recibir consejo de todos lados, secular, en la iglesia y todo, pero todos pasan por mis lentes. ¿Está conmigo? Y mis lentes es la palabra de Dios. Y cuando quieren entrar en mi mente y corazón, yo digo, ese Señor me dijo eso. Voy a tomar el bueno y desechar, tirar lo malo. Porque yo tengo las lentes de la palabra de Dios para discernir el mal y el bien, para decir que esa parte tomo y la otra parte voy a dejar atrás. Y eso está bien, hermanos. Lo que quiero decir es que a veces, si usted está tomando una decisión de comenzar tal vez algo secular, algo, una empresa, algo así, también busca los sabios, busca consejeros, alguien que pueda darte consejo en esos asuntos. Y también, que puedo decir a todos, si usted va a tomar una decisión drástica en su vida espiritual, como dejar su iglesia, buscar otro lugar, ¿no? Tal vez estudiar en otro lugar, tal vez casarte con alguien, usted debe de hablar con su pastor, ¿no? Porque Dios te ha dado su pastor para darte consejo y darte consejo espiritual para su vida. Él es uno de sus consejeros y usted debe de siempre aceptar a él. Y créame, la mayoría de los pastores, yo creo que todos aquí, no van a estar enojados o molestados porque usted venía a ellos para consejo por una decisión. Entonces acerca a ellos, busca decisión para discernir la voluntad de Dios para su vida. Entonces tenemos unos minutos. ¿Alguien tiene pregunta, duda de este estudio? Adelante, no todos a la vez, tranquilos. Pero alguien tiene algo que puede añadir. Decir que pastor, este me ayudó también a discernir la voluntad de Dios en mi vida. ¿Ya? ¿Todo bien? Ok, todavía faltan unos minutos, ¿verdad? Sí, hermano. Yo pienso que también ocupamos saber de Dios para discernir si es un buen consejo, ¿no? Así es. Poder desecharlo. Y ese también, como yo decía, nadie puede decirte la voluntad de Dios para su vida. Nadie. Ni su pastor, ni tu esposa, ni sus padres. Nadie puede decirte la voluntad de Dios para su vida. Es entre usted y Dios. Y usted debe de buscar la voluntad de Dios. Yo recuerdo que mi pastor, también cuando yo era el pastor asistente en mi iglesia, cuando yo gradué del colegio bíblico. Y mi pastor me dijo, yo decía, pastor, ya voy a comenzar mi deputación para ir y visitar iglesias. Si ya creo que es tiempo. Yo trabajaba como unos 2 años y medio en la iglesia como pastor asistente. Y él me dijo, hermano, yo no creo que es el tiempo. Yo creo que usted debe de quedar aquí como unos años más. Yo no pensaba que él iba a decirme eso, ¿no? Yo decía que iba a animarme, ¿no? Ir. Yo decía, déjame orar, pastor, déjame ver. En el fin yo decía, pastor, yo creo que ya es tiempo. Yo he hablado con Dios
y yo creo que en tiempo con Él, Dios me ha mostrado que es tiempo para mí salir y comenzar mi interpretación. Y gracias por su consejo. Y Él me dijo, vamos a apoyarte, hermano, estamos en su lado. Nada más me dijo, mi punto de vista yo creo que debes de quedar unos años más, pero en la verdad si Dios está mostrándote eso, adelante hermanos, nosotros te apoyamos. Y sí, qué bendición, ¿no? Porque Él también sabe que Él no puede decirme la voluntad de Dios. Ahora, yo no estoy diciendo sea rebelde contra su pastor, no. Pero lo que estoy diciendo es que usted necesita una relación personal, íntima con Dios, que tú puedes discernir la voz de Dios y las voces de otras personas. Y discernir qué viene de Dios, porque nadie más va a conocer la voluntad de Dios para mi vida, solamente Dios. Y es el fuente donde yo voy a recibir claramente su voluntad. Y hermanos, yo espero que esta clase pueda ser de mucha bendición para ustedes. Más hay que fijar en los versículos y entender que Dios quiere mostrarnos su voluntad. Gracias por su tiempo y vamos a orar y estar despedidos. Señor, gracias por ese tiempo. Sea con nosotros y ayúdanos a discernir su voluntad para nuestras vidas. A veces dudamos, a veces faltamos fe, pero ayúdanos primeramente a entregar nuestras vidas a ti, para que usted pueda hablar con nosotros y también renovar nuestras mentes para escuchar su voz y quitar las voces que están alrededor de nosotros, y también discernir su voluntad por renovación de nuestras mentes y también discernir por haciendo cosas prácticas como ayuno, estudio de la palabra de Dios, buenos consejos para que podamos discernir que tú tienes para nosotros. Gracias por ese tiempo. Todo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermanos, y estamos despedidos.